de la Fundación Proteger. La Fundación Proteger es una institución que nuclea toda la cadena de valor agro, textil e indumentaria del país. Está compuesta por cámaras empresariales, por empresas, pero también forman parte de nuestra institución las universidades, la FADU, la UTN, todo el arco de educación de la Nación está presente en nuestra institución. Está presente también el INTI como instituto tecnológico que nuclea nuestra cadena de valor. Y por eso, bueno, somos un referente hoy en todo lo que tiene que ver con la cadena textil. Nuestra principal función es la de ayudar a las empresas, al sector y a todo el arco que rodea esta hermosa cadena de valor a crecer, generando propuestas de política pública, generando todo aquello que sirva para potenciar esto que somos, esto que tenemos, en pos de contribuir al desarrollo de nuestro país. Bueno, vamos a arrancar un poco con la presentación de hoy. Lo que voy a tratar de hoy de explicar, de contarles y demás, primero es un poco contarles por qué estamos acá, ¿no? ¿Qué representa estar acá hoy en esta expo que está hermosa, que es muy grande? Entonces, primero explicar un poco por qué industria textil, qué es la industria textil en la Argentina. Primero eso, después hablar un poco de coyuntura, vamos a hablar un poco de lo que nos está pasando, para después adentrarnos en lo que hace el mundo, por qué el mundo hace política industrial, por qué el mundo hace política industrial textil o cómo hace política industrial textil el mundo, para finalizar con propuestas que tenemos para que esta industria siga creciendo en el país. Bueno, ¿por qué estamos acá? Primero, la primera pregunta, ¿por qué estamos acá? ¿Qué significa todo esto que vemos, todo esto que nos rodea? Porque somos 540.000 empleos directos. La cadena de valor textil e indumentaria representan 540.000 puestos de trabajo. Eso, si lo multiplicamos por una familia tipo de 4 personas, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Estamos hablando de la población total de la provincia de Mendoza, para que tengan idea. Eso representa la industria textil en la Argentina en cantidad de puestos de trabajo. Es el 11% del empleo industrial registrado. Pero además es el primer generador de mano de obra femenina. El 69% del empleo textil en la confección es femenino. Además, el empleo es altamente calificado, especialmente en los primeros eslabones de la cadena y los eslabones más industriales. Pero además no somos 540.000 puestos de trabajo solamente, somos 24.000 empresas registradas, federales. La enormidad de empresas la explican las empresas pymes, casi todas de capital nacional, difundidas a lo largo y ancho de todo el país, con presencia en casi todas las provincias de la Argentina, donde en algunas de ellas es el principal empleador industrial, como por ejemplo en las provincias de Catamarca, en la provincia de La Rioja, en la ciudad de Buenos Aires. El principal empleador industrial de la ciudad de Buenos Aires es la industria textil. En la provincia de Buenos Aires, el principal empleador industrial de la provincia de Buenos Aires es la industria textil. Pero además es una industria que en los últimos años invirtió, en los últimos 10 años, más de 3.200 millones de dólares. Pero si hablamos de los últimos 3 años,
La Argentina invirtió más de 1.400 millones de dólares en tecnología. Por eso estamos acá. Esta es una demostración de lo que ha hecho la industria textil en los últimos años y que cambió para siempre el prestigio que se podía tener de la industria vieja, de la industria no actualizada, de la industria que no se ayornaba a los tiempos. Ha sepultado para siempre. Hoy nuestra industria está en la frontera tecnológica. Hoy nuestras fábricas son clase mundial. Esta es una demostración de eso, pero también los datos lo demuestran. Empresas integradas con industria 4.0, empresas digitalizadas, empresas que están a la vanguardia de lo mejor que hay en el mundo. Pero además es una de las industrias que más potencial de agregado de valor tiene. Multiplica por 30 el valor de sus materias primas. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar de materia prima que tenemos, fabricamos un producto que se pueda exportar por 30. Miren, ni Audi puede hacer eso. Ni una empresa de tecnología que fabrica televisores puede hacer eso. La industria textil puede hacer eso. De hecho lo hacemos. No es que lo pueda hacer, lo hacemos. ¿Cómo no vamos a tener industria textil en Argentina si somos todo esto? Perdón que no me anda bien el puntero. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que nos está pasando. Como todos sabemos y vivimos en este suelo, la situación que nos aqueja hoy no es sencilla para el sector textil. En los últimos meses, la actividad industrial, pero también la actividad textil en particular, se ha visto desplomada, con una caída de más del 25% de la actividad promedio, con eslabones que han caído por mucho más. La cadena textil es muy larga, ustedes saben que es una cadena que está totalmente integrada en la Argentina, con presencia en todos los eslabones, desde las hilanderías, desde la parte de agricultura con el algodón, ¿no? Hilanderías, tejedurías, tintorerías, confección, marca, todos los procesos son parte de nuestro país y en los últimos meses se ha visto muy mermado toda la actividad económica. La actividad económica en general, porque la industria cayó cerca del 20%, la industria textil cayó un poco más. En productos textiles 25%, el 21% en prendas de vestir, y eso obviamente se manifiesta en la reducción del uso de la capacidad instalada. ¿Qué es el uso de la capacidad instalada? ¿Cuántas de todas nuestras máquinas que tenemos en una fábrica están en funcionamiento? Y el uso de la capacidad instalada es el más bajo de los últimos 9 años, solo comparable con los momentos de la pandemia, un poquito por arriba de la pandemia, pero el más bajo de los últimos 9 años. Y como muestra la Filipina, estamos al 38% de la utilización, 14 puntos porcentuales menos que hace tan solo un año. Entonces estamos en un contexto donde el consumo interno se cae, donde el tipo de cambio se aprecia todos los días, porque lo que nos está ocurriendo es que la inflación corre al 10% mensual, con un dólar que corre al 2% mensual. Eso traducido al español significa que cada vez somos más caros en dólares. Todos los meses somos más caros en dólares. En un contexto donde las nuevas medidas nos posicionan ante una apertura total de la economía y una regulación total de la economía, y una ausencia de política industrial que lo vemos y que se pone de manifiesto.
Hace muy poquito terminamos nuestra última encuesta en la Fundación y arrojó los datos que están acá. 9 de cada 10 empresas han visto reducciones en sus ventas, 8 de cada 10 empresas redujeron la producción, y eso obviamente tiene un impacto directo en el empleo. 2 de cada 3 empresas ya han tomado medidas con respecto al empleo. Tenemos más de 1000 despidos, más de 7000 suspensiones. Por ahora son incipientes, pero si la situación se llega a profundizar, esto se va a volver exponencial. Obviamente, todo este contexto lo que termina pasando es que el 87% de las empresas encuestadas por la Fundación Proteger nos han respondido de que no planean hacer inversiones en el corto plazo, y aquellas inversiones que estaban haciendo las han cancelado. Esta es la coyuntura, y por ahí más de uno dice: yo esta ya la vi. Yo también ya la vi, porque además de todo eso, casi todos los que estamos en el sector textil venimos de familia de empresas textiles. Algunos de ellos somos tercera generación, hay empresas cuarta generación, con lo cual las hemos vivido, si no es por nuestros padres, por nuestros abuelos, esta la vimos y ya sabemos cómo termina. Por eso hay que prestar atención a esto, por eso me detengo en esto, porque es muy fácil destruir y muy difícil construir. Ya nos ha pasado, no queremos que nos vuelva a pasar, porque además la parte que nos toca a nosotros ya la hicimos y la seguimos haciendo, y es contribuir con más fábricas, con más inversión, con más empleo, con más tecnología, con más capacitación. Toda esa parte que es la que nos toca, la hicimos y la estamos haciendo. Entonces es muy importante. Pero ahora nos preguntamos otra cosa. Y me pregunto otra cosa, y les pregunto a ustedes otra cosa. ¿Será que nosotros estamos mirando a otro planeta? ¿Será que estamos pifiados y el mundo hace otra cosa y nosotros estamos mirando donde no hay que mirar? Bueno, vamos a mirar un poquito qué hace el mundo. Porque a veces nos cuentan un mundo, o los países centrales del mundo nos cuentan qué es lo que tenemos que hacer, mas no es lo que hacen. Entonces, ¿por qué no vemos qué es lo que hacen? Y el mundo hace política industrial. Y hablar de política no está mal, porque cuando nosotros hablamos de política, hablamos de trabajo, hablamos de desarrollo, hablamos de nuestros hijos, hablamos de nuestros nietos. Acá no hablamos de política partidaria, acá hablamos de política industrial. Y hablar de política está bien y es necesario. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo hace. Porque el mundo no rifa su soberanía. El mundo la potencia. Y vamos a ver cómo la potencia. Miren, después del COVID-19 hubo un cambio de paradigma en el mundo. Los países centrales se dieron cuenta que se quedaban sin las cadenas de suministro. Entonces dijeron: acá hay que hacer algo, porque no puede ser que dependamos. Toda la política que venía antes decía: traslademos todas nuestras producciones ahí donde es barato, ahí donde la mano de obra no cuesta nada, y quedémonos solamente con las carcasas.
Y entonces se dieron cuenta de que en un momento como fue el COVID-19, nos quedamos sin barbijo, no había insumos médicos, no había jeringa, no había nada en el mundo. Y entonces se empezaron a replantear si esa política era una política sustentable en el tiempo. A partir de eso se empezó a hacer todo un cambio, toda una transformación. Pero a eso si le agregamos las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China ya de hace unos cuantos años, todos empezaron a ver que había que empezar a abastecerse y en forma local, en forma cercana. A eso le agregamos cambios estructurales que el mundo está viviendo. Y parte de esos cambios estructurales tiene que ver con esto, con el cambio climático, con la descarbonización de las economías. El mundo cambió para siempre. El mundo cambió para siempre. La irrupción de la industria 4.0 en la nueva generación de tecnología, la digitalización de los procesos, el agregado de la información a los procesos, la Big Data y demás, hizo un cambio estructural para toda la economía mundial. Esto hizo cambiar toda la política que hasta ahora conocíamos para ir a políticas limpias, producción limpia, producción sustentable, agendas de economía verde. Sobre todas las cosas, ganar en eficiencia productiva, con todo lo que tiene que ver con la automatización y la digitalización. Y todo esto en este contexto, donde los países centrales se preocupan por ver quién es el que desarrolla esa tecnología. Y no pueden quedarse afuera de esa tecnología porque el que pierda el tren se queda afuera. Entonces vamos a ver, ese es el contexto general, vamos a ver entonces, tomamos unos ejemplos, algunos ejemplos del mundo para entender qué hacen en función de esto. El primer caso, ¿no? El país que siempre dice lo que tenemos que hacer, Estados Unidos. Miren, Estados Unidos, lo tengo anotado y me lo anoté porque no puedo no decirlo con precisión, porque a ustedes les va a sorprender de la misma manera que a mí. Estados Unidos en el año 2022 lanzó una ley que es la ley de reducción de la inflación, sancionada en el 23. Estados Unidos metió por esa ley 400.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares para gastos gubernamentales y créditos a 10 años para mejorar la competitividad de sus empresas. Se empezaba a hacer caro producir en Estados Unidos con el 3% de inflación. Entonces vino un gobierno y dijo, hay que poner política industrial. Vamos a darle crédito a nuestras empresas. 400.000 millones de dólares. En pos de fabricar la fabricación nacional, en pos de adquirir suministros críticos en forma local, no importando. Pero además, cuando asumió Biden, dijo no alcanza 400.000 millones de dólares. Entonces vino Biden y dijo, vamos a poner 825.000 millones de dólares para inversión del sector privado,
para la manufactura, para energías limpias, para que las empresas vuelvan a producir en nuestro país, que es el reshoring, el famoso reshoring, que significa trasladar de vuelta las producciones cerca de los centros de consumo para que no nos vuelva a pasar un COVID-19 y nos quedemos sin barbijos, o nos quedemos sin jeringas, o nos quedemos sin vacunas. O pongámosla cerca, el nearshoring, pongámosla cerca de los centros de consumo. Pero además, para no quedarnos en esto de la frontera tecnológica, tenemos que fabricar semiconductores. No puedo depender de que China suspendió los barcos y no me manda barcos porque estamos dentro de una pandemia y yo no fabrico más tecnología, me quedo afuera. Bueno, entonces pongamos 825.000 millones de dólares, que por ahí con eso levantamos un poco la industria. Pero después vino China, y China dijo: yo no me voy a quedar afuera, porque esto es una carrera, y si me quedo afuera, otra vez vuelvo a ser el manufacturador barato del mundo. Y China se puso a correr en lo que mayor valor agregado tiene. ¿Y qué es lo que mayor valor agregado tiene en el mundo? El desarrollo de tecnología. No quiero más producir manufactura para el mundo, quiero producir tecnología para el mundo. Entonces vinieron los chinos y le pusieron Made in China 2025. ¿Y qué hicieron? Brindaron ayuda financiera y fiscal, no solo para el desarrollo de tecnología de punta, sino que crearon 15 centros de innovación en el 2020, pero que van a ser 40 en el 2025. 40 centros de investigación en tecnología. 40. Y nosotros estamos luchando para que el INTI se quede. 40. Y además, avanzar en los segmentos de mayor valor agregado para lograr una integración local, pasando del 40% de integración local en la generación de tecnología que tenían en el 2020 al 70% en el 2025. ¿Eso qué es? Desarrollo de proveedores de sus propias empresas. Pero además, fomentar, y eligieron ellos 10 sectores clave dentro de su economía para poder potenciar. Y entre esos 10 voy a nombrar algunos nada más, pero para que tengan idea para dónde va el mundo y dónde el mundo hace política industrial y dónde el mundo no rifa lo que tiene. Dijeron: vamos a invertir en política industrial. Voy a nombrar 3. En tecnología aeroespacial, en equipamiento marítimo, barcos. Vamos a fabricar barcos de alta tecnología. Vamos a fabricar vehículos eléctricos de alta tecnología. Y puedo seguir. Equipamiento agrícola, transporte ferroviario, y sigue la lista. Pero ahora tenemos a Europa, tenemos acá un montón de proveedores de tecnología europea. Europa tampoco dijo: me voy a quedar afuera, y elaboró toda una política, todo un proyecto para hacer una transformación hacia toda una producción verde, ecológica y digital de la manufactura. De vuelta, toda la agenda sustentable hoy ya es un hecho.
Y además identificó que para poder hacer eso necesitaba contar con materias primas básicas, productos esenciales básicos, que no puede depender de terceros países. Identificó 137 productos básicos que tenían que empezar a fabricar dentro de la Comunidad Europea, porque no se puede depender de una cadena de suministro que un día me deja de suministrar y se lleva puesto miles y miles de puestos de trabajo. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, lo que digo cada 2 minutos, y el que me escuchó alguna vez hablar sabe que lo tengo como grabado, como un tatuaje. Todos los países desarrollados del mundo, todos los países desarrollados del mundo, ante todo, son potencias industriales. Todos, sin excepción. No es una elección, es una condición para ser país desarrollado, ser potencia industrial. No hacen política industrial per se, porque están en un lugar que les conviene, porque la naturaleza no. Hacen política industrial porque así se desarrollan los países. Porque además, la industria es la que mejores salarios paga, la industria es la que mejor da futuro para los hijos nuestros. La industria es la que desarrolla pueblos. Y además, la industria manufacturera, en particular, es el motor de la innovación, y lo vemos acá. Pero ahora vamos a ver que además de hacer política industrial, ¿por qué los países hacen política industrial textil? Miren, el mundo desarrollado, a pesar de haberse ido hacia los segmentos de mayor valor agregado, no abandonaron nunca la industria textil. Los principales países del mundo desarrollado se han desarrollado, aunque algunos por ahí ya lo saben, pero los principales países desarrollados del mundo se han desarrollado a través de la industria textil. Y nosotros acá vamos a poner algunos ejemplos. Estados Unidos, la Unión Europea, pero hay muchos ejemplos en el mundo. Corea es un ejemplo en el mundo que se ha desarrollado a partir de la industria textil y que aún hoy, a pesar de ser un país altamente tecnológico, con agregado de generación de agregado de tecnología, todavía sigue siendo un país que tiene industria textil y una industria textil vigorosa. Pero ¿qué hicieron estos países para continuar? ¿Se quedaron haciendo lo que hacían siempre? No. Fueron mudando sus producciones hacia esos segmentos de mayor valor agregado. Por ejemplo, en el caso de las fibras, yendo a las fibras de carbono. Ustedes saben, un avión, ¿no? Uno está acostumbrado, se sube a un avión,
va, viene. Bueno, les doy un dato, un avión es 98% textil, principalmente fabricado con fibra de carbono. La fibra de carbono es una fibra textil, pero además tiene fibra óptica. La fibra óptica se hace a partir de fibras textiles, pero además tiene asientos. Los asientos están hechos de materias textiles. El 98% de un avión, pero además tiene ruedas. Saben que la rueda adentro tiene todas las telas que son de materia textil. El 98% de un avión es textil. Entonces los países centrales fueron mudando su tecnología a la parte de investigación y desarrollo, a la parte de mayor valor agregado. Produciendo tecnología también, no solo produciendo producto final, sino produciendo la tecnología para poder hacer estos textiles. Pero además, también siguen haciendo confección. ¿Pero qué parte de la confección? Se han quedado con la parte de mayor valor agregado, que tiene que ver con el diseño, con el marketing, con el control de la cadena de suministros. No dejan librado al azar sus producciones. Produzco quizás en un lugar donde me es más barato, pero lo controlo yo. El valor agregado me lo quedo yo. No puedo depender de un tercero. Pusimos acá un par de ejemplos de lo que significa la industria textil en Estados Unidos y la Unión Europea. Miren, el mundo desarrollado, desregulado, que compite a nivel privado, sin ninguna intervención, parecería ser Estados Unidos. La industria textil representa más de 500.000 puestos de trabajo directos, es el tercer exportador mundial de textiles, obviamente es el líder en I+D, pero sobre todas las cosas, ¿saben cómo desarrollan todo eso? Porque son los principales proveedores del Estado de la alta tecnología textil. La alta tecnología textil en Estados Unidos, que tiene que ver con toda la parte de fabricaciones militares, se fabrica en Estados Unidos. ¿Pero eso es porque conviene? No. Eso es porque hay una ley. Hay una ley que lo determina. Hay una ley que favorece, pero que ¿saben qué? Es una ley del año 40, de 1941 la ley. No es de ahora, 1941. Donde por ley, es esta, la enmienda Berry, por ley, establece una preferencia para el compre nacional en materia de equipamiento militar, donde a igual precio o hasta un porcentaje dependiendo del producto, que puede ser un 15% más, 25% más, lo determina el gobierno. ¿Hasta cuánto más? El gobierno tiene la obligación de comprar producto nacional. Pero después en el gobierno de Obama, vino Obama y dijo, voy a crear el Manufacturing Extension Partnership. Y dijo, voy a poner $500 millones para crear 16 institutos de innovación dedicados a la fabricación de textiles. Así fortalezco el entramado productivo nacional y le doy soporte para que puedan abastecer a nuestras Fuerzas Armadas de manera más competitiva. Y además le dio
apoyo directo a otros 45 institutos de todo el país. Pero después vino Trump y Biden. Trump sobre todo, ¿no? Captura al mundo, se supone. Bueno, Trump dijo: todo aquello que sea de interés nacional se tiene que fabricar en mi país. Y entre esas cosas dijo: voy a extender los aranceles extraordinarios para las importaciones de textiles y la ropa proveniente de China, como lo establece la sección 301 de la ley comercial. ¿Y saben cómo hace eso? Diciendo que vamos a controlar las prácticas comerciales desleales que perjudican el entramado nacional. Lo voy a decir de vuelta, discúlpenme. Prácticas comerciales desleales que perjudican la industria nacional. Miren si nosotros vamos con eso a la OMC. ¿Cuánto duramos, no? Bueno, es lo que hace Trump y lo que ahora hace Biden. Vamos a la Unión Europea rápidamente. En la Unión Europea sí es importante la industria textil en Estados Unidos. En la Unión Europea, pregúntenle a los proveedores de acá, ¿no? Que tenemos un montón de proveedores de la Unión Europea. 160.000 empresas, fuertemente, Alemania, España, Francia, Italia, proveedores de todo lo que ven acá. 1.300.000 puestos de trabajo. El 22% de eso está en Italia. Bueno, esto es obvio, ¿no? Líder en desarrollo de marcas de indumentaria. Todos conocemos las marcas internacionales europeas, que son de las mejores del mundo, las más prestigiosas. Y uno podría decir, bueno, pero si tienen todo eso, son número uno, ¿qué necesidad de hacer política industrial? Bueno, en el 2022 la Comisión Europea lanza la estrategia para un sector textil sostenible y circular. Y entonces estableció esto que también voy a leer para no pifiar, porque es textual de lo que dice la estrategia esa, la estrategia del sector textil sostenible. Para 2030, la Comunidad Europea estableció que todos los productos textiles comercializados en la Unión Europea serán duraderos y reciclables, fabricados en gran medida con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidos con respeto de los derechos sociales y del medio ambiente. Eso se los traduzco, dos puntos abajo, para el que conoce algo de economía, se llama paraarancelaria. Eso le permite a la Unión Europea decir: esto entra porque me conviene, esto no entra porque no me conviene, con respeto de los derechos sociales y del medio ambiente. Hermoso para controlar. Y entonces, bueno, destinan fondos para toda esa transformación. Una transformación hacia productos no solo reciclados, sino reutilizables. El tema de las prendas más duraderas, la sostenibilidad en la producción, la digitalización en los procesos productivos, sobre todas las cosas cumplimentar la norma, ¿no? Lo normativo, cumplimentar las normas internacionales. Y por eso hacen un gran apoyo a todo lo que tiene que ver con la investigación, la innovación y, por sobre todas las cosas,
apoyar a las inversiones. Pero además, para eso, para hacer todo eso, no lo hacen a costa de que las empresas inviertan porque les puede llegar a hacer negocio. Bueno, la Unión Europea se propuso para el sector textil destinar hasta el 2030 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros para impulsar esa transición ecológica, para hacer esta transformación digital, para reforzar la infraestructura y para garantizar todo lo que es necesario para llegar a esos objetivos. ¿Cuál es el común denominador de todo esto, no? Después que vemos todos estos, ¿cuál es el común denominador? Bueno, el común denominador es fácil. Las cosas no ocurren porque sí. Las cosas no pasan porque el mercado lo determina y el mercado regula. Las cosas pasan porque el Estado interviene, porque los países no rifan su soberanía industrial. Los países entienden, los países desarrollados, ¿no? Y es lo que todos anhelamos, entienden que las cosas no ocurren como como algo inesperado. Las cosas no pasan, las cosas hay que hacer que pasen. Y para hacer que pasen, el primero que se pone a la vanguardia de eso, porque es el motor de todo, es el Estado. Y como estos países, los cuales admiramos y a los cuales nos queremos parecer, hacen todo esto, quizás dicen otra cosa, hacen esto, es que nosotros desde la Fundación Proteger, pero también en nuestras cámaras, en las universidades, en los institutos tecnológicos y demás, no nos quedamos sentados esperando que las cosas pasen, porque las cosas no pasan. Sí nos pasan por arriba, pero las cosas no pasan porque sí. Y entonces generamos propuestas. Y las propuestas de política industrial que buscamos para nuestro sector, porque estamos convencidos de que nuestro sector es parte de la solución, convencidos que nuestro sector es parte de la solución, por todo lo que les vengo diciendo. Es que tenemos propuestas en 3 ejes fundamentales. El primer eje tiene que ver con esto de ampliar nuestro mercado, lo que hace el mundo, salir a ampliar sus mercados. Pero además, para salir a buscar mercados nuevos tenemos que ser competitivos. Y la Argentina tiene un problema de falta de competitividad sistémica enorme. Nos falta de todo en la Argentina, de todo nos falta para ser competitivos a nivel mundial. Pero además, tenemos que impulsar aquello que más generación de valor tiene. Y por eso tenemos propuestas en estos 3 ejes. Con respecto al mercado externo, lo que hace el mundo. No pedimos, no hacemos, no proponemos nada. Miren, por ahí alguno dice, uy, qué innovativo que está. No inventamos nada. Les tengo una mala noticia. No inventamos nada con esto. No inventamos nada. Solo vemos lo que hacen otros, que esto no lo discuten más. Y no lo discuten más, no ahora.
Estados Unidos no lo discute más, se lo dije antes, desde 1940. Medidas antidumping, refuerzo de controles aduaneros. Queremos competencia leal, no competencia desleal. Somos uno de los sectores que más compite contra las peores prácticas del comercio internacional. Se los aseguro. Cada vez que nosotros competimos con una prenda de origen importado, estamos compitiendo contra salarios de $80 mensuales, jornadas laborales de 16 horas admitidas por ley, sin sindicatos, sin aguinaldo, sin vacaciones, con trabajo infantil aceptado por los gobiernos. Esa es nuestra competencia. Esa es nuestra competencia. Entonces queremos que la cancha esté un poquito más nivelada, nada más. Que más o menos nos parezcamos. Yo eso no quiero para nuestros hijos, ¿no? Creo que ninguno queremos eso para nuestros hijos. Bueno, pues entonces pongamos algo que nos equipare un poco, porque si no, estamos comparando pera con banana. Y no. Entonces, proponemos, para traccionar esa cadena de valor, como lo hacen los países desarrollados, aumentar los impuestos para la importación de bienes finales, para que podamos desarrollar toda la cadena que en la Argentina está totalmente diseminada y totalmente establecida en todos sus eslabones. Hacer lo que hace el mundo, normas y reglamentos técnicos. ¿Cómo era que decía lo de Europa? El cuidado de las normas sociales y ambientales, que se cumplan las normas sociales y ambientales. Bueno, eso, quiero lo mismo, no quiero otra cosa que eso. Equiparar la cancha es restituir el CEF en AFI. Para los que no conocen, eso es que el que pueda comercializar, importar y demás sea alguien que tenga capacidad financiera. Eso simplemente equipara la cancha con aquellos que pagamos impuestos, con aquellos que tenemos empresas en blanco, aquellos que tenemos a nuestros empleados en blanco y demás. Puede ser que cualquiera venga, tire billete y pueda traer cualquier cosa. Bueno, antes estaba, se sacó. Y además una cuenta tributaria para exportaciones que hace... La Argentina todavía tenemos algunas contradicciones enormes. Para poder exportar textiles tenemos que pagar derechos de exportación, tengo que pagar para exportar, pero después el Estado una parte me lo reintegra. Pero yo lo pago de contado antes de exportar y me lo reintegra cuando puede el Estado. ¿Por qué no hacemos las cosas más simples? Estamos en el siglo XXI, podemos hacer las cosas muchísimo más simples. Bueno, la competitividad, lo que les dije antes, la falta de competitividad sistémica que tiene toda la economía nacional. Para poder equiparar un poco la cancha con otros países, necesitamos amortizar rápidamente nuestras inversiones, necesitamos reordenar la carga fiscal, necesitamos enorme cantidad de obras de infraestructura. Nuestro país es enorme, hermoso y enorme. Transportar de Catamarca a Buenos Aires sale casi lo mismo que mandar un contenedor a China. No nos puede pasar eso en la Argentina. No nos puede pasar eso. Porque después competimos de igual a igual contra los chinos. Chino, por decir a alguien que ya es caro. Si les nombro Bangladesh o Myanmar o Vietnam, y por qué no Senegal, es peor todavía. El fomento al consumo simplemente porque estamos atravesando una situación muy complicada coyuntural que necesitamos que el consumo se potencie.
Y después todo lo que tiene que ver con el impulso hacia el agregado de valor. Impulsar las exportaciones nuestras con marca, con diseño, es enorme. Miren, el otro día hacíamos una infografía de nuestro sector y empezamos a ver cuántos estudiantes forman parte de nuestro querido sector. Miren, hay más de 15.000 estudiantes en el sector textil, entre indumentaria, ingeniería, diseño textil, todas las universidades a lo largo y ancho del país. Más de 15.000 pibes nuestros están estudiando este sector. Es un sector para no tener presente, es un sector que no es importante para nuestro país. 15.000 pibes están apostando a nuestro sector y que los vamos a tener recibidos en unos años. Necesitamos un impulso a que cada vez podamos exportar más diseño, valor agregado, marca. Bueno, para integrarse al mundo hace falta aumentar la calidad, hace falta ir a las certificaciones que el mundo pide, las certificaciones en el algodón y demás, que no es más que parte de lo mismo. Cada vez el mundo exige más cosas porque cada vez el mundo se pone más exigente para sostener aquello que tiene y aquello que potencia. Entonces tenemos que ir en ese tren, tenemos que subirnos a ese tren o por lo menos no bajarnos de ese tren. Y sobre todas las cosas estos dos puntos, ¿no? Necesitamos un plan de desarrollo de proveedores, como lo tiene Estados Unidos, pido más, lo mismo que Estados Unidos, que tiene desde el año 40. Quiero un programa de desarrollo de proveedores motorizado por el Estado Nacional, amparado fuertemente en una industria textil con innovación, con desarrollo, técnica, que nos haga potenciar todos los demás eslabones. Bueno, miren si no hay razones para tener la expo que tenemos, miren si no hay razones para defender lo que tenemos, miren si no hay razones para ser parte de la solución a los problemas que el país tiene hace muchos años. Los dejo solo con una frase que les dije antes, que quiero se la lleven grabada a fuego. No existe país desarrollado en el mundo que ante todo no sea una potencia industrial. Muchas gracias.